Acércate, muchacho. Ven, siéntate aquí junto al fuego. La noche está fría y el viento trae historias del pasado. ¿Oyes ese silbido entre los mezquites? No es solo el aire, amigo. Son las voces de los que ya no están, pero que nunca se fueron del todo. Hay un dicho que mi bisabuelo me enseñó cuando yo era apenas un chamaco de 8 años. Donde la codicia planta su semilla, solo fantasmas cosecharás. En ese entonces no entendía las palabras del viejo. Pensaba que hablaba de cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, después de haber vivido lo que viví, después de haber visto con estos ojos ya cansados lo que pocos han visto, entiendo que cada palabra de aquel hombre sabio era una advertencia. Esta noche, mientras miraba las estrellas desde mi jacal, recordé algo que jamás he podido olvidar. El viento traía el mismo olor a tierra seca y metal que sentí hace más de 60 años, cuando era un joven de apenas 20 años y trabajaba como arriero llevando provisiones a los pueblos mineros de San Luis Potosí. Fue entonces cuando conocí Real de 14 y fue entonces cuando entendí que hay lugares en este mundo donde el pasado no descansa. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. ¿Sabes qué significa Real de 14, muchacho? Real, porque allí se extraía la plata para la corona española. 14, por los 14 trabajadores que descubrieron las primeras vetas de plata en 1773. Pero te voy a contar algo que pocos saben. Esos 14 hombres no murieron de vejez en sus camas. No, amigo. Murieron de una manera que marca para siempre la tierra donde pisaron. Real de 14 fue, en su tiempo de gloria, una de las ciudades más prósperas de todo México. Imagínate, 40,000 habitantes vivían en esas montañas áridas del desierto de San Luis Potosí. 40,000 almas trabajando día y noche en las minas más ricas del continente. La plata fluía como agua de manantial. Las casas se construían con los mejores materiales que llegaban desde Europa. Y los ricos mineros competían por ver quién tenía el palacio más lujoso. Pero yo te voy a contar por qué esa ciudad, que una vez brilló como la plata que extraía de sus entrañas, hoy es solo un pueblo fantasma, donde apenas viven 800 almas perdidas, entre edificios que susurran historias del pasado. La historia que voy a contarte no la encontrarás en ningún libro de historia, muchacho. Esta historia me la contó don Aurelio Mendoza, un viejo minero que conocí en 1962, cuando yo tenía que entregar unas cargas de maíz en lo que quedaba de Real de 14. Don Aurelio era el último testigo vivo de lo que realmente pasó en esas minas. Era un hombre de 70 años entonces, con las manos marcadas por décadas de trabajar la piedra y con unos ojos que habían visto demasiado. Esa noche, mientras compartíamos un poco de café amargo y tortillas calientes en su pequeña casa de adobe, me contó sobre la maldición que transformó la ciudad más próspera del desierto en un cementerio de piedra. Y lo que me contó esa noche cambió para siempre la forma en que veo la ambición humana. Don Aurelio me dijo algo que nunca he podido olvidar. Mijo, la tierra tiene memoria, y cuando la lastimas por codicia, ella nunca perdona. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de iglesia, y desde esa noche supe que tenía que cargar con esa historia, como se carga una cruz, hasta encontrar a alguien que pudiera entender
su verdadero significado. El fuego está crepitando más fuerte ahora, muchacho. Las llamas bailan como si quisieran contar ellas mismas esta historia. Pero yo soy el elegido para contarla, porque yo vi con mis propios ojos las pruebas de lo que don Aurelio me reveló esa noche fría de noviembre de 1962. Para entender la maldición de Real de 14, primero tienes que entender cómo era la vida en esa ciudad cuando yo era joven, a principios de los años 60. Aunque ya había perdido su gloria dorada del siglo XIX, todavía quedaban en el pueblo los ecos de lo que había sido la ciudad minera más importante de todo México. Cuando llegué por primera vez a Real de 14, en febrero de 1962, el pueblo estaba atravesando lo que los lugareños llamaban la Segunda Muerte. La primera muerte había sido a principios del siglo XX, cuando se acabó la plata y la mayoría de los habitantes abandonaron la ciudad. Pero en los años 40 y 50, algunas compañías extranjeras habían regresado con nuevas máquinas, tratando de extraer los últimos vestigios de mineral de aquellas montañas. El viaje desde mi pueblo hasta Real de 14 era toda una travesía, muchacho. Tenía que cruzar el túnel de Ogarrio, un túnel de 2,5 kilómetros excavado directamente en la roca de la montaña. Ese túnel era la única entrada a la ciudad, porque Real de 14 estaba construido en la cima de la montaña, como un nido de águila aferrado a las rocas del desierto. La primera vez que atravesé ese túnel con mi carreta tirada por 2 mulas, sentí algo extraño. El aire dentro del túnel era pesado, más pesado que el aire del desierto, y había un olor metálico mezclado con algo que no podía identificar. Las mulas se pusieron nerviosas a mitad del túnel, relinchando y tratando de regresar. Tuve que hablarles con voz firme y darles palmadas en el cuello para que siguieran adelante. Años después, don Aurelio me explicó por qué las mulas siempre se ponían nerviosas en ese túnel. Me dijo que los animales pueden sentir las presencias que nosotros no podemos ver. Y ese túnel, construido con el sudor y la sangre de cientos de trabajadores indígenas, estaba lleno de presencias que nunca habían encontrado descanso. Cuando salí del túnel y vi Real de 14 por primera vez, quedé asombrado. Imagine, muchacho, una ciudad entera construida en la cima de una montaña, con calles empedradas que subían y bajaban entre casas de piedra que parecían palacios europeos. La iglesia de San Francisco, con su fachada de cantera rosa, dominaba el centro del pueblo como un faro de fe en medio del desierto. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. Un silencio que no era natural, muchacho. En cualquier pueblo de México, aunque sea pequeño, siempre hay ruido. Niños jugando, perros ladrando, radios tocando música, mujeres platicando mientras lavan la ropa. Pero en Real de 14, el silencio era tan profundo que podías oír el latido de tu propio corazón. Don Aurelio vivía en una casa pequeña cerca de la plaza principal. Era una casa humilde, de adobe y piedra, pero estaba bien cuidada. Tenía un pequeño patio con algunas macetas donde crecían nopales y una bugambilia que daba flores moradas, incluso en el invierno del desierto. Cuando toqué su puerta esa primera tarde de febrero, me abrió un hombre alto y delgado, con el pelo completamente blanco y la piel curtida por décadas de sol del desierto. ¿Usted es don Aurelio Mendoza?, le pregunté quitándome el sombrero. Vengo de parte de don Jacinto Morales, de Matehuala. Me dijo que usted podría comprarme algo de maíz y frijol.
Don Aurelio me miró con unos ojos claros, del color del agua de los arroyos después de la lluvia. Me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo no solo mi cuerpo, sino algo más profundo. Después de un momento que me pareció eterno, sonrió y me invitó a pasar. «Claro, muchacho. Pasa, pasa. Hace tiempo que no viene nadie de fuera a visitarnos. La gente le tiene miedo a este pueblo, ¿sabes? Dicen que está maldito». Esas fueron las primeras palabras que escuché sobre la maldición de Real de 14. En ese momento pensé que don Aurelio estaba bromeando, o que hablaba de las supersticiones típicas de los pueblos viejos. Pero su tono era serio, y había algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Mientras descargábamos los costales de maíz y frijol de mi carreta, don Aurelio me fue contando cosas sobre el pueblo. Me contó que en los mejores tiempos de las minas, Real de 14 tenía teatro, plaza de toros, casas de juego, hoteles de lujo y hasta un periódico propio. Las calles estaban llenas de comerciantes, mineros, ingenieros extranjeros y aventureros que llegaban de todo el mundo atraídos por las historias de la plata de 14. «¿Y qué pasó con toda esa gente, don Aurelio?», le pregunté mientras él pesaba el frijol en una báscula vieja y oxidada. «Se fueron, muchacho. Se fueron cuando se acabó la plata. Pero no se llevaron todo. Dejaron algo aquí, algo que todavía camina por estas calles cuando cae la noche». El primer día que pasé en Real de 14, don Aurelio me invitó a quedarme a cenar. Su esposa, doña Carmen, era una mujer pequeña y silenciosa que preparaba las tortillas más sabrosas que había probado en mi vida. Durante la cena, que consistió en quelites con frijoles, queso de cabra y tortillas recién hechas, don Aurelio comenzó a contarme la verdadera historia de Real de 14. «Mira, muchacho», me dijo mientras masticaba lentamente un pedazo de queso. «La historia oficial dice que Real de 14 se acabó porque se terminó la plata. Pero esa no es la verdad completa. La verdad es que la plata se acabó porque alguien despertó algo que debía haber estado dormido para siempre». Me contó que en 1863, en plena época dorada de las minas, llegó a Real de 14 un ingeniero alemán llamado Heinrich von Rattenbach. Este hombre era especialista en minas profundas y había trabajado en las minas de plata más importantes de Europa. La compañía minera más grande de Real de 14, la Compañía Real de Minas de 14, lo había contratado para explorar nuevas vetas en las profundidades de la montaña. Von Rattenbach era un hombre ambicioso, me contó don Aurelio. No se conformaba con extraer la plata de las vetas que ya se conocían. Quería encontrar la veta madre, la fuente principal de donde salía toda la plata de la montaña. Los mineros locales, que conocían esas montañas desde hacía generaciones, le advirtieron que no excavara más allá de cierto nivel. Le dijeron que había lugares sagrados bajo la tierra, lugares donde los antiguos habitantes de esas montañas habían enterrado a sus muertos y donde habían hecho ceremonias para pedir permiso a los espíritus de la montaña antes de extraer cualquier metal. Pero von Rattenbach no hizo caso de las advertencias. Era un hombre de ciencia, educado en las universidades europeas, y consideraba que las creencias de los mineros mexicanos eran solo supersticiones de gente ignorante. Con la autorización de la compañía minera, comenzó a excavar túneles más profundos que ningún otro minero había excavado jamás en Real de 14. Durante 6 meses, von Rattenbach
y su equipo de mineros especializados cavaron día y noche. Usaban dinamita y las técnicas más avanzadas de la época para abrir túneles en la roca sólida. Y efectivamente comenzaron a encontrar plata. Mucha plata. Más plata de la que se había extraído en años anteriores. Pero también comenzaron a encontrar otras cosas. Me contó don Aurelio con voz cada vez más baja. Encontraron huesos humanos muy antiguos, dispuestos de manera ceremonial. Encontraron objetos de obsidiana y jade que claramente habían sido dejados allí como ofrendas. Y encontraron una cámara natural en la roca, una caverna que parecía haber sido utilizada como templo subterráneo por los antiguos habitantes de la montaña. Von Rattenbach ordenó que sacaran todos esos objetos y que siguieran excavando. Quería llegar hasta el final de la veta, sin importar lo que encontraran en el camino. Los mineros locales comenzaron a negarse a trabajar en esos túneles profundos. Decían que por las noches escuchaban voces que venían de abajo, voces que hablaban en idiomas que no conocían. Decían que las lámparas de aceite se apagaban sin razón y que a veces veían figuras que caminaban por los túneles sin hacer ruido. Pero von Rattenbach no les hizo caso. Contrató mineros de otros lugares, hombres que necesitaban el trabajo y que no conocían las historias de esas montañas. El trabajo continuó día y noche durante otros 3 meses. Fue en diciembre de 1863, cuando pasó lo que don Aurelio llamaba el despertar. Von Rattenbach y sus mineros habían llegado a una profundidad de más de 500 metros bajo tierra, más profundo de lo que nadie había excavado jamás, en Real de 14. Estaban trabajando en el turno de noche cuando de repente escucharon un ruido que venía de las profundidades. Un ruido como de piedras cayendo, pero también como de algo más, algo que los mineros no podían describir con palabras. Los hombres salieron corriendo de la mina, gritando que algo se había despertado allá abajo. Contaban que habían visto luces que se movían por los túneles, luces que no eran de las lámparas. Decían que el aire se había puesto pesado y frío, y que habían sentido como si algo invisible los estuviera observando. Von Rattenbach al principio pensó que sus hombres estaban asustados por algún derrumbe menor. Decidió bajar él mismo a revisar qué había pasado. Bajó acompañado de su capataz, un hombre llamado Esteban Morales, que era el único minero local que había seguido trabajando en los túneles profundos. Lo que encontraron allá abajo cambió todo, muchacho. Cuando von Rattenbach y Esteban llegaron al final del túnel más profundo, descubrieron que la explosión de dinamita de esa noche había abierto un agujero en una pared de roca. Un agujero que daba a una caverna natural tan grande que la luz de sus lámparas no alcanzaba a iluminar el techo ni las paredes del fondo. Pero lo más extraño no era el tamaño de la caverna. Lo más extraño era lo que había adentro. En el centro de la caverna había una formación rocosa natural que parecía un altar. Y alrededor de ese altar había docenas de esqueletos humanos, dispuestos en círculos concéntricos, como si hubieran estado participando en una ceremonia cuando murieron. Pero esos esqueletos no estaban cubiertos de polvo como deberían estar después de siglos bajo tierra. Estaban limpios, como si alguien los hubiera estado cuidando. Y en el altar había objetos de oro y plata, trabajados con una técnica que ni von Rattenbach ni Esteban habían visto jamás. Von Rattenbach, cegado por la codicia al ver tanto oro y plata, ordenó a Esteban
que lo ayudara a cargar todos los objetos preciosos. Esteban trató de convencerlo de que no tocara nada, de que ese lugar era sagrado y que no debían profanarlo. Pero von Rattenbach no le hizo caso. Entre los dos cargaron sacos con todos los objetos de oro y plata que pudieron cargar y salieron de la caverna. Esa misma noche comenzó la maldición de Real de 14, me contó don Aurelio. Esa misma noche comenzó el fin de la ciudad más próspera del desierto. Lo que pasó después de que von Rattenbach y Esteban saquearon la caverna sagrada fue algo que ningún libro de historia se atrevió jamás a contar, muchacho. Pero don Aurelio me contó la historia completa, porque él la había escuchado de labios del mismo Esteban Morales, que era su abuelo. La primera señal de que algo terrible había comenzado fue el silencio. La mañana después del saqueo, Real de 14 despertó en un silencio absoluto. No cantaron los gallos, no ladraron los perros, no piaron los pájaros. Era como si todos los animales del pueblo hubieran desaparecido durante la noche. Von Rattenbach había guardado todos los objetos de oro y plata en su casa, una mansión de 2 pisos que había mandado construir en la calle principal del pueblo. Esa mañana, cuando su ama de llaves fue a despertarlo para el desayuno, lo encontró sentado en una silla frente a la mesa donde había puesto todos los tesoros. Estaba despierto, con los ojos abiertos, pero no respondía cuando le hablaban. Era como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. El doctor del pueblo, un francés llamado Pierre Dubois, revisó a von Rattenbach y no encontró nada físicamente malo con él. Su corazón latía normal, respiraba normal, pero era como si su alma hubiera salido de su cuerpo y hubiera quedado solo la cáscara vacía. Esteban Morales, que había ayudado en el saqueo, también comenzó a mostrar síntomas extraños. Esa misma mañana llegó a su casa temblando, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la noche. Su esposa, doña Remedios, me contó años después don Aurelio que Esteban llegó hablando incoherencias. Decía que los muertos lo estaban siguiendo, que podía verlos caminando por las calles del pueblo, que le reclamaban por lo que había hecho en la caverna. Pero lo que realmente marcó el inicio de la maldición fueron los accidentes en las minas. Ese mismo día, apenas unas horas después de que descubrieran el estado de von Rattenbach, hubo un derrumbe en la mina principal. Un derrumbe que atrapó a 15 mineros que estaban trabajando en los túneles menos profundos. Túneles que habían sido seguros durante décadas. Los intentos de rescate duraron 3 días. Toda la gente del pueblo participó, cavando día y noche para tratar de llegar hasta donde estaban atrapados los mineros. Pero cuando finalmente lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para sacar a los hombres, encontraron algo que nadie podía explicar. Los 15 mineros estaban muertos, pero no habían muerto por falta de aire o por las heridas del derrumbe. Estaban muertos de terror. Todos tenían la misma expresión en el rostro. Los ojos abiertos de par en par, la boca abierta como si hubieran estado gritando, y las manos extendidas hacia adelante como si hubieran estado tratando de defenderse de algo. El doctor Dubois hizo las autopsias y no pudo encontrar ninguna causa médica de muerte. Los hombres simplemente habían muerto de miedo. ¿Pero miedo de qué? Nadie lo sabía. Los accidentes siguieron sucediendo. Cada día moría gente en el pueblo de maneras inexplicables. Algunos amanecían muertos en sus camas
con la misma expresión de terror que los mineros. Otros desaparecían durante la noche y nunca se volvían a encontrar. Las minas más pequeñas comenzaron a inundarse sin razón aparente, y las vetas de plata que habían producido durante décadas, de repente se secaron como si nunca hubiera habido metal en la roca. Von Rattenbach siguió en su estado de catalepsia durante 2 semanas. No comía, no bebía, no hablaba. Solo se quedaba sentado mirando los tesoros que había robado de la caverna. Su ama de llaves trataba de darle agua en la boca, pero él la escupía. Era como si su cuerpo rechazara todo lo que viniera del mundo de los vivos. Una noche de enero de 1864, la ama de llaves escuchó ruidos en la casa de von Rattenbach. Ruidos como de muebles moviéndose, como de pasos en el piso de arriba, como de voces susurrando en un idioma que no conocía. Cuando se asomó por la ventana de su cuarto, vio luces moviéndose dentro de la casa, luces que no eran de velas ni de lámparas de aceite. A la mañana siguiente, la ama de llaves encontró a von Rattenbach muerto en su silla, pero los tesoros que había robado habían desaparecido. La casa estaba exactamente igual que siempre. No faltaba nada más. No había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Solo habían desaparecido los objetos de oro y plata de la caverna sagrada. El cuerpo de von Rattenbach fue enterrado en el cementerio del pueblo, pero su tumba nunca estuvo en paz. Todas las noches, la gente que vivía cerca del cementerio escuchaba ruidos que venían de su sepultura. Ruidos como de alguien arañando la madera del ataúd desde adentro, como de alguien tratando de salir. Esteban Morales duró un poco más que von Rattenbach, pero su final fue igual de terrible. Durante las semanas que siguieron al saqueo de la caverna, Esteban dejó de dormir completamente. Su esposa lo encontraba todas las noches sentado en el patio de la casa, mirando hacia las montañas donde estaban las minas, hablando solo en voz baja. Doña Remedios trató de averiguar qué era lo que su esposo decía durante esas noches de insomnio. Se quedaba despierta escondida detrás de la puerta, escuchando los murmullos de Esteban. Lo que escuchó la aterrorizó tanto que nunca se lo contó a nadie hasta muchos años después, cuando se lo confesó a don Aurelio en su lecho de muerte. Esteban estaba hablando con alguien invisible. Tenía conversaciones completas, como si alguien estuviera sentado frente a él respondiendo sus palabras. Pero doña Remedios solo podía escuchar la voz de su esposo. Esteban pedía perdón una y otra vez. Decía que no sabía que lo que estaban haciendo era malo, que von Rattenbach lo había obligado, que él había tratado de convencer al alemán de no tocar los tesoros de la caverna. Una noche, doña Remedios escuchó que Esteban le preguntaba a su interlocutor invisible: ¿qué quieren que haga? ¿Cómo puedo reparar el daño? Y después de un silencio largo, Esteban se puso de pie y caminó hacia el interior de la casa. Doña Remedios pensó que finalmente se iba a dormir, pero en lugar de irse a la cama, Esteban tomó una cuerda de las que usaba para amarrar las cargas en su trabajo de minero. Doña Remedios entendió lo que su esposo estaba a punto de hacer y trató de detenerlo, pero cuando llegó al patio ya era demasiado tarde. Esteban se había colgado del mezquite que crecía en el centro del patio, el mismo árbol donde doña Remedios colgaba la ropa a secar. Pero lo más extraño del suicidio de Esteban no fue el hecho en sí, sino lo que pasó después. Cuando doña Remedios cortó la cuerda y bajó el cuerpo de su esposo, encontró algo que la aterrorizó más que la misma muerte de Esteban.
En el bolsillo de la camisa del muerto había una pequeña figurilla de oro. Una figurilla que representaba a un guerrero con máscara de jaguar. Era una de las piezas que habían robado de la caverna sagrada. Doña Remedios sabía que esa figurilla había desaparecido junto con todos los demás tesoros de la casa de von Rattenbach. ¿Cómo había llegado al bolsillo de su esposo? ¿Quién se la había puesto ahí? Estas preguntas nunca tuvieron respuesta. Después de la muerte de Esteban, la maldición de Real de 14 se aceleró como una avalancha de piedras rodando por la montaña. Los accidentes en las minas se volvieron tan frecuentes que las compañías mineras comenzaron a cerrar operaciones. La gente comenzó a abandonar el pueblo en grupos familiares completos, cargando solo lo que podían llevar en burros y carretas. Pero lo más aterrador de todo eran las apariciones. Desde la muerte de von Rattenbach y Esteban, la gente comenzó a ver figuras que caminaban por las calles de Real de 14 durante la noche. Figuras que parecían personas normales a la distancia, pero que cuando te acercabas, te dabas cuenta de que no eran completamente humanas. Don Aurelio me contó que su abuelo le había descrito esas figuras con todo detalle. Eran altas, más altas que cualquier persona normal. Vestían ropas que parecían estar hechas de sombras, ropas que se movían aunque no hubiera viento. Y sus rostros eran lo más aterrador de todo. No tenían ojos en las cuencas, solo huecos negros. Y de esos huecos salía una luz fría, una luz que no iluminaba nada, pero que podías ver desde lejos. Estas figuras caminaban por las calles principales del pueblo, deteniéndose frente a las casas de las personas que habían trabajado en las minas más profundas. No hacían nada violento, no entraban a las casas por la fuerza. Simplemente se quedaban paradas frente a las puertas, mirando hacia adentro con sus cuencas vacías, hasta que salía el sol y desaparecían. Pero su sola presencia era suficiente para aterrorizar a cualquiera. Los hombres que habían visto a estas figuras frente a sus casas comenzaron a enfermar de maneras extrañas. Perdían peso sin razón aparente. Se les caía el pelo. Les salían llagas en la piel que no sanaban con ningún remedio. Y todos tenían la misma pesadilla todas las noches. Soñaban que estaban de vuelta en la caverna sagrada, pero ahora la caverna estaba llena de agua, y ellos se ahogaban mientras trataban de devolver los tesoros a su lugar. La compañía minera más grande de Real de 14 cerró definitivamente sus operaciones en marzo de 1864, apenas 3 meses después del saqueo de la caverna. Las otras compañías siguieron el ejemplo en los meses siguientes. Para finales de 1884, todas las minas de Real de 14 estaban cerradas y selladas. Pero sellar las minas no detuvo la maldición. Los fenómenos extraños continuaron. Las casas más lujosas del pueblo, las mansiones de los dueños de las minas, comenzaron a desmoronarse sin razón aparente. Los techos se hundían, las paredes se agrietaban, las ventanas se rompían solas durante la noche. La iglesia de San Francisco, que había sido el orgullo del pueblo, también comenzó a mostrar signos extraños. Durante las misas, las velas se apagaban solas y se volvían a encender sin que nadie las tocara. El agua bendita de la pila se volvía negra todas las mañanas, y el padre tenía que cambiarla 3 veces al día. Los santos de madera que decoraban el altar comenzaron a sudar una sustancia viscosa que olía a tierra húmeda y metal.
el padre Joaquín Santamaría, que había sido el párroco de Real de 14 durante 15 años, decidió investigar por su cuenta lo que estaba pasando. Una noche de abril de 1864, se armó de valor y bajó solo a la mina donde von Rattenbach había encontrado la caverna sagrada. Lo que el padre Santamaría encontró allá abajo fue algo que lo marcó para siempre. La caverna seguía abierta, pero ya no estaba vacía. Los esqueletos que habían estado dispuestos en círculos alrededor del altar natural habían desaparecido. En su lugar, el padre encontró algo que lo aterrorizó más que cualquier visión del infierno que hubiera imaginado en sus sermones. La caverna estaba llena de gente que parecía viva, pero que no respiraba. Hombres, mujeres y niños vestidos con ropas de diferentes épocas, desde los antiguos habitantes prehispánicos de la montaña hasta mineros que habían trabajado en las minas de Real de 14 durante décadas. Todos estaban ahí, en la caverna, de pie alrededor del altar natural, mirando hacia el padre Santamaría, con ojos que brillaban con esa misma luz fría que la gente había visto en las figuras que caminaban por las calles. El padre Santamaría me contó años después a don Aurelio que en ese momento entendió toda la verdad. Esa caverna no era solo un lugar sagrado de los antiguos habitantes de la montaña. Era un lugar donde los espíritus de todos los que habían muerto por la codicia de la plata se reunían, esperando el momento de reclamar justicia. Entre esas figuras silenciosas, el padre reconoció a von Rattenbach y a Esteban Morales. Pero ya no se veían como los hombres que habían sido en vida. Von Rattenbach tenía las manos manchadas de una sustancia negra que parecía metal derretido, y sus ojos eran como pozos profundos donde se podía ver el reflejo de todas las vidas que se habían perdido por su ambición. Esteban estaba junto a él, pero se veía diferente. Se veía en paz, como si finalmente hubiera encontrado el perdón que había buscado durante sus últimas noches de vida. Cuando vio al padre Santamaría, Esteban se acercó a él lentamente, sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran el suelo de la caverna. El padre me contó que Esteban le habló sin mover los labios. Las palabras aparecían directamente en su mente, claras, como si alguien se las estuviera susurrando al oído. «Padre, la montaña está reclamando lo que es suyo. Los que profanamos este lugar sagrado debemos pagar por nuestros pecados, pero el pueblo inocente no debe sufrir por nuestros errores». Esteban le explicó al padre que había una manera de detener la maldición, pero que requería un sacrificio. Los tesoros robados de la caverna tenían que ser devueltos a su lugar exacto, y alguien tenía que quedarse en la caverna para siempre, como guardián, para asegurar que nunca más nadie profanara ese lugar sagrado. «Yo me quedaré, padre», le dijo Esteban con su voz silenciosa. «Pero usted tiene que traer de vuelta los tesoros. Están escondidos en un lugar que solo usted puede encontrar». El padre Santamaría quiso preguntar dónde estaban escondidos los tesoros, pero antes de que pudiera formar la pregunta en su mente, todas las figuras de la caverna comenzaron a desvanecerse como humo. En pocos segundos, el padre estaba solo en la caverna, con solo la luz de su lámpara de aceite iluminando el altar vacío. Pero cuando volteó para salir de la caverna, encontró algo que no había visto al entrar. En la pared, escrito con esa misma sustancia negra que manchaba las manos de von Rattenbach, había un mensaje en español: «Bajo el altar mayor de San Francisco, donde la codicia nació,
La codicia debe morir. El padre Santamaría entendió inmediatamente lo que tenía que hacer. Los tesoros robados estaban enterrados bajo el altar mayor de la iglesia. Seguramente von Rattenbach o alguien más los había escondido ahí, pensando que sería el último lugar donde alguien los buscaría. Durante 3 noches, el padre cavó en secreto bajo el altar de su propia iglesia. Cavó con sus propias manos, usando solo una pala pequeña y trabajando solo durante las horas más oscuras de la madrugada, cuando nadie más estaba despierto en el pueblo. En la tercera noche, encontró lo que estaba buscando. Enterrados a 2 metros bajo el altar, envueltos en mantas de lana, estaban todos los objetos de oro y plata que von Rattenbach y Esteban habían robado de la caverna sagrada. Figurillas de guerreros jaguares, collares de jade y oro, copas ceremoniales, máscaras rituales. Todo estaba ahí, esperando ser devuelto a su lugar sagrado. El padre Santamaría cargó todos los tesoros en costales de manta y esa misma madrugada hizo el viaje más difícil de su vida. Bajó solo a las minas abandonadas, cargando el peso de décadas de codicia y muerte, para llegar hasta la caverna donde todo había comenzado. Cuando llegó a la caverna con los tesoros, el padre encontró a Esteban esperándolo. Esteban ya no se veía como un hombre normal, se veía translúcido, como si fuera hecho de niebla de la mañana, pero sus ojos tenían una expresión de paz que el padre nunca había visto en vida. Juntos, el padre y el espíritu de Esteban colocaron cada uno de los objetos robados en su lugar exacto alrededor del altar natural. Era como si los tesoros mismos supieran dónde debían estar, porque se deslizaban suavemente de las manos del padre hacia las posiciones que habían ocupado durante siglos. Cuando el último objeto fue colocado en su lugar, algo cambió en la caverna. El aire se volvió más ligero, más limpio. La sensación de peso y opresión que había sentido el padre desde que había entrado por primera vez a ese lugar sagrado desapareció completamente. Esteban se acercó al padre una última vez y le habló con su voz silenciosa. «Gracias, padre. Ahora puedo descansar. La maldición terminará cuando salga el sol, pero la montaña recordará siempre esta lección. Nadie más debe profanar este lugar». El padre Santamaría salió de la caverna cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la entrada de la mina. Cuando llegó a la superficie, se dio cuenta de que algo había cambiado en Real de 14. Los pájaros habían vuelto a cantar, los perros habían vuelto a ladrar. El silencio antinatural que había cubierto el pueblo durante meses había desaparecido. Esa fue la historia que me contó don Aurelio esa noche de noviembre de 1962, muchacho. Una historia que él había guardado en su corazón durante toda su vida, esperando el momento adecuado para contarla. Y cuando terminó de hablarme, cuando las últimas palabras de su relato se perdieron en el crepitar de la lumbre, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí también. Don Aurelio se quedó callado por un largo rato, mirando las brasas rojas del fuego que se consumía lentamente en el brasero de su pequeña cocina. Doña Carmen había servido más café y se había retirado a dormir, dejándonos solos con el peso de esa historia que parecía demasiado grande para caber en una casa tan pequeña. ¿Y qué pasó después, don Aurelio?, le pregunté finalmente, porque sentía que la historia no podía terminar así. ¿El padre Santamaría logró salvar el pueblo? Don Aurelio me miró con esos ojos claros que parecían haber visto demasiado.
y una sonrisa triste se dibujó en su rostro curtido por el sol del desierto. Sí y no, muchacho, sí y no. Me explicó que la maldición había terminado, pero que el daño ya estaba hecho. Para 1865, apenas un año después del saqueo de la caverna, la población de Real de 14 había bajado de 40.000 habitantes a menos de 5.000. Las minas habían cerrado definitivamente, no por falta de plata, sino porque ningún minero se atrevía a trabajar en esas montañas que habían sido testigo de tanto sufrimiento. Las familias que se habían quedado en el pueblo tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Ya no eran los prósperos habitantes de la ciudad minera más rica de México. Ahora eran sobrevivientes, gente que había elegido quedarse en un lugar marcado para siempre por la codicia y sus consecuencias. Don Aurelio me contó que su abuelo Esteban se había convertido en una leyenda en el pueblo. Aunque había muerto por sus pecados, la gente lo recordaba como el hombre que había ayudado a terminar con la maldición. Cada año, en la fecha de su muerte, los habitantes de Real de 14 encendían velas en la iglesia de San Francisco para recordar su sacrificio. El padre Santa María había vivido el resto de su vida en Real de 14, cuidando a las familias que habían decidido quedarse. Nunca le contó a nadie más la historia completa de lo que había pasado en la caverna sagrada. Solo se la confió a don Aurelio cuando éste era un joven de 20 años, el mismo día que el padre murió de una fiebre en 1887. Mi abuelo me había contado parte de la historia, me explicó don Aurelio. Pero fue el padre Santa María quien me explicó los detalles que solo él conocía. Me hizo prometer que algún día le contaría esta historia a alguien que pudiera entender su verdadero significado. Yo le pregunté por qué me había elegido a mí para escuchar esa historia. Yo era solo un arriero joven, un hombre simple que llevaba provisiones de un pueblo a otro. ¿Qué tenía yo de especial para ser el depositario de un secreto tan importante? Don Aurelio sonrió y señaló hacia la ventana de su casa, donde se podía ver la silueta oscura de las montañas contra el cielo estrellado. Porque tú viniste hasta aquí sin miedo, muchacho. Porque cuando la gente del valle te dijo que Real de 14 estaba maldito, tú seguiste tu camino. Porque tienes el corazón de un hombre que respeta los misterios de este mundo sin tratar de explicarlos todos con palabras. Esa noche me quedé a dormir en la casa de don Aurelio. Doña Carmen me había preparado un petate en el cuarto pequeño que usaban como bodega, y yo me acosté pensando en todo lo que había escuchado. Pero no pude dormir, muchacho. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes que don Aurelio había pintado con sus palabras. Von Rattenbach con las manos manchadas de metal negro, Esteban colgando del mezquite en su patio, la caverna llena de espíritus que reclamaban justicia. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un ruido que venía de afuera de la casa. Un ruido como de pasos en las piedras de la calle, como de alguien que caminaba lentamente sin tratar de hacer silencio. Me levanté del petate y me acerqué a la ventana pequeña que daba a la calle principal. Lo que vi esa noche cambió para siempre mi forma de entender el mundo, muchacho. En la calle, iluminada por la luz fría de la luna llena, había una figura alta que caminaba hacia la plaza del pueblo. Era un hombre vestido con ropas de minero del siglo pasado, ropas que se movían suavemente, aunque no había viento. No podía ver su rostro con claridad, pero algo en la forma en que caminaba me resultaba familiar.
La figura se detuvo frente a la iglesia de San Francisco y se quedó ahí parada por un momento que me pareció eterno. Después, sin voltear hacia ningún lado, comenzó a caminar hacia las montañas donde estaban las minas abandonadas. Caminó lentamente, con pasos seguros, como alguien que conoce perfectamente el camino que está recorriendo. Cuando la figura llegó a la orilla del pueblo, donde comenzaba el sendero que subía hacia las minas, se detuvo y volteó hacia la casa donde yo estaba. Aunque estaba lejos y la noche estaba oscura, supe con certeza absoluta que me estaba mirando directamente a los ojos. En ese momento entendí quién era esa figura. Era Esteban Morales, el abuelo de don Aurelio, el hombre que había ayudado a saquear la caverna sagrada, que había pagado por sus pecados con su propia vida, y que ahora caminaba eternamente por las calles de Real de 14 como guardián de los secretos de la montaña. Esteban levantó una mano hacia mí, no en saludo, sino en advertencia. Era como si me estuviera diciendo: ahora tú sabes la verdad. Ahora tú eres responsable de cuidar esta historia. Después de eso, la figura desapareció en las sombras de la montaña, y yo no volví a verla. Pero esa visión me acompañó durante todo el resto de mi estancia en Real de 14, y me acompaña todavía hoy, tantos años después. A la mañana siguiente, don Aurelio me preparó un desayuno de huevos con nopales y frijoles refritos. Mientras comíamos en silencio, yo sentía que él sabía lo que había visto durante la noche, pero ninguno de los dos mencionó el tema. Algunas verdades son demasiado grandes para ser dichas con palabras, muchacho. Cuando llegó el momento de mi partida, don Aurelio caminó conmigo hasta mi carreta. Las mulas estaban inquietas, moviéndose nerviosamente y mirando hacia las montañas como si sintieran algo que yo no podía percibir. Pero esta vez no era miedo lo que sentían, era respeto. «Don Aurelio», le dije mientras revisaba las amarras de mi carga, «¿por qué me contó esta historia? ¿Qué espera que haga con ella?» El viejo me puso una mano en el hombro y me miró con esa sonrisa triste que había aprendido a conocer durante mi estancia en su casa. «Nada en particular, muchacho. Solo que las recuerdes. Solo que cuando veas a gente que está dispuesta a lastimar a otros por dinero, o que está dispuesta a profanar lugares sagrados por ambición, tú recuerdes lo que pasó en Real de 14. Y si algún día encuentras a alguien que necesite escuchar esta historia, alguien que pueda entender su verdadero significado, entonces tú se la cuentas, igual que yo te la conté a ti». Me subí a mi carreta y dirigí las mulas hacia el túnel de Ogarrio. Cuando estaba a punto de entrar al túnel, volteé una última vez hacia Real de 14. Don Aurelio seguía parado frente a su casa, despidiéndose con la mano, pero yo pude ver algo más. Alrededor de la plaza del pueblo había varias figuras translúcidas que también me estaban viendo partir. Figuras de hombres, mujeres y niños vestidos con ropas de diferentes épocas, todos unidos por el mismo destino trágico. No eran amenazantes, muchacho, eran tristes. Eran las almas de todos los que habían sufrido por la maldición de Real de 14 y que ahora descansaban en paz porque alguien había pagado el precio de sus errores. Esa fue la última vez que vi a don Aurelio Mendoza. Regresé a Real de 14 2 años después, en 1964, pero su casa estaba vacía. Los vecinos me dijeron que don Aurelio y doña Carmen habían muerto con pocos meses de diferencia. Él de un infarto mientras trabajaba en su pequeño huerto. Ella de tristeza por la pérdida de su compañero de toda la vida. Pero antes de morir, don Aurelio había dejado un mensaje para mí.
le había dicho a su compadre, don Rutilio Vázquez, que si algún día regresaba el arriero joven que había venido de Matehuala, le dijera que la historia ya había sido contada y que ahora era mi responsabilidad decidir qué hacer con ella. Y esa, muchacho, es la razón por la que te estoy contando esta historia esta noche. Porque en todos estos años que han pasado desde mi encuentro con don Aurelio, he visto cómo el mundo ha cambiado. He visto cómo la gente se ha vuelto cada vez más ambiciosa, cada vez más dispuesta a lastimar a otros por dinero, cada vez más dispuesta a olvidar las lecciones del pasado. He visto compañías extranjeras que vienen a México a saquear nuestros recursos naturales, sin importarles el daño que causan a la tierra y a la gente. He visto políticos que venden el futuro de nuestros hijos por un puñado de billetes. He visto gente que está dispuesta a profanar cementerios, a destruir sitios arqueológicos, a contaminar ríos y bosques, todo por la codicia. Y cada vez que veo esas cosas, recuerdo las palabras de don Aurelio. La tierra tiene memoria, y cuando la lastimas por codicia, ella nunca perdona. Real de 14 sigue ahí, muchacho. Ahora es un pueblo turístico donde la gente va a ver las ruinas de lo que una vez fue la ciudad minera más próspera de México. Los turistas caminan por las calles empedradas, toman fotografías de las casas abandonadas, visitan la iglesia de San Francisco para ver los milagros de San Francisco de Asís. Pero muy pocos conocen la verdadera historia de por qué Real de 14 se convirtió en un pueblo fantasma. Muy pocos saben que bajo sus pies, en las profundidades de la montaña, hay una caverna sagrada donde los espíritus de los antiguos habitantes de estas tierras siguen montando guardia, asegurándose de que nadie más cometa los mismos errores del pasado. La lección de Real de 14 no es solo sobre la minería, muchacho. Es sobre la codicia humana en todas sus formas. Es sobre lo que pasa cuando la gente pierde el respeto por las cosas sagradas, cuando olvida que hay cosas en este mundo que son más importantes que el dinero. Cuando von Rattenbach profanó esa caverna sagrada, no estaba solo robando objetos de oro y plata. Estaba rompiendo un pacto ancestral entre los humanos y las fuerzas de la naturaleza. Estaba diciendo que su ambición personal era más importante que el respeto por los muertos, más importante que la sabiduría de los antiguos, más importante que el equilibrio espiritual del mundo. Y la montaña le respondió de la única manera que sabía, con justicia implacable. Mira, muchacho, yo no te estoy diciendo que tengas miedo de trabajar duro o de tratar de mejorar tu vida. El trabajo honesto, la ambición sana, el deseo de progresar. Esas son cosas buenas. Lo que te estoy diciendo es que tengas cuidado de no convertirte en alguien como von Rattenbach. Ten cuidado de no dejar que la codicia te ciegue hasta el punto de que estés dispuesto a lastimar a otros para conseguir lo que quieres. Ten cuidado de no olvidar que hay lugares sagrados en este mundo, lugares que merecen respeto, aunque no entiendas completamente por qué son sagrados. Ten cuidado de no convertirte en el tipo de persona que piensa que todo se puede comprar y vender, porque la tierra tiene memoria, muchacho, y las montañas, los ríos, los bosques, los desiertos, todos tienen espíritus que los protegen. Y esos espíritus son pacientes, pero no son infinitamente tolerantes. Cuando era joven como tú, pensaba que historias como la de Real de 14 eran solo cuentos para asustar a los niños. Pensaba que los fantasmas y las maldiciones eran cosas que inventaba la gente ignorante para explicar cosas que no entendía.
Pero después de haber visto lo que vi esa noche en casa de don Aurelio, después de haber sentido la presencia de Esteban Morales caminando por las calles del pueblo, después de haber cargado durante tantos años con el peso de esta historia, ahora sé que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver y tocar. No estoy diciendo que tengas que creer en fantasmas, muchacho. Estoy diciendo que tengas respeto por los misterios del mundo, que entiendas que hay cosas que no podemos explicar con la ciencia, pero que no por eso son menos reales. Y sobre todo, que recuerdes que nuestras acciones tienen consecuencias. A veces esas consecuencias son inmediatas y a veces tardan años o décadas en manifestarse, pero siempre llegan. Von Rattenbach pensó que podía saquear una caverna sagrada sin sufrir las consecuencias. Pensó que era más inteligente que los mineros locales que le advirtieron sobre los peligros de excavar tan profundo. Pensó que su educación europea lo protegía de las supersticiones mexicanas. Pero las fuerzas que protegían esa caverna no sabían nada sobre universidades europeas o técnicas mineras avanzadas. Solo sabían que alguien había profanado un lugar sagrado y que ese alguien tenía que pagar por sus actos. El fuego se está apagando, muchacho, y la noche está llegando a su fin. Pronto tendrás que regresar a tu casa, a tu vida normal, a tus problemas cotidianos. Pero quiero que te lleves esta historia contigo. Quiero que la recuerdes no como un cuento de terror, sino como una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de la codicia desmedida. Una advertencia sobre la importancia de respetar las cosas sagradas. Una advertencia sobre las consecuencias de nuestros actos. Y si algún día, en algún lugar, te encuentras con alguien que está a punto de cometer los mismos errores que von Rattenbach, quiero que le cuentes esta historia. Quiero que le expliques lo que pasa cuando la ambición se vuelve más importante que la humanidad. Porque esa es la única manera de honrar la memoria de todos los que murieron en Real de 14. Esa es la única manera de asegurar que su sacrificio no haya sido en vano. La historia de Real de 14 es la historia de todos nosotros, muchacho. Todos tenemos un von Rattenbach adentro. Una voz que nos susurra que podemos tomar atajos, que podemos lastimar a otros si eso nos beneficia, que podemos ignorar las advertencias de los más sabios porque nosotros sabemos mejor. La diferencia entre ser un héroe y ser un villano está en si escuchamos esa voz o si la rechazamos. Está en si elegimos el camino fácil de la codicia o el camino difícil del respeto y la humildad. Esteban Morales eligió mal al principio, pero al final encontró la manera de redimirse. Von Rattenbach nunca tuvo esa oportunidad, porque nunca reconoció que había hecho algo malo. ¿Y tú, muchacho? ¿Qué camino vas a elegir cuando llegue el momento de enfrentar tu propia caverna sagrada? Bueno, ya es hora de que te vayas. La madrugada está llegando y el camino de regreso a tu pueblo es largo. Pero antes de que te vayas, quiero darte algo. Esta es una piedrita que recogí del suelo de Real de 14, el día que me fui de ahí por última vez. No es nada especial, solo una piedra común del desierto. Pero quiero que la tengas como recordatorio de esta historia. Cada vez que la veas, cada vez que la toques, quiero que recuerdes las palabras de mi bisabuelo. Donde la codicia planta su semilla, solo fantasmas cosecharás. Y quiero que recuerdes también que tú tienes el poder de elegir
qué tipo de semillas plantas en tu vida. Puedes plantar semillas de codicia, de ambición desmedida, de falta de respeto por las cosas sagradas. O puedes plantar semillas de trabajo honesto, de respeto por los demás, de humildad ante los misterios del mundo. La elección siempre es tuya, muchacho. Siempre es tuya. Que Dios te bendiga en tu camino de regreso y que nunca olvides la historia de Real de 14. Y ahora, muchacho que has escuchado esta historia junto a mi fuego, es tu turno de decidir qué vas a hacer con ella. Vas a regresar a tu vida, a tus ocupaciones diarias, pero llevarás dentro de ti la memoria de Real de 14. Úsala bien, úsala sabiamente, porque las historias como esta no se cuentan para entretener, se cuentan para enseñar, se cuentan para advertir, se cuentan para que las lecciones del pasado no se pierdan en el olvido. Y ahora, antes de que me retire a descansar, voy a hacer lo mismo que hago todas las noches desde que don Aurelio me contó esta historia hace tantos años. Voy a encender una vela por el alma de Esteban Morales, el hombre que encontró la redención en su sacrificio. Voy a encender una vela por todos los que murieron en Real de 14, víctimas de la ambición ajena. Y voy a pedir a las fuerzas que protegen este mundo que nos den sabiduría para reconocer nuestras cavernas sagradas antes de profanarlas. Que nos den fuerza para elegir el camino correcto cuando la codicia trate de seducirnos. Que nos den humildad para escuchar las advertencias de los que saben más que nosotros. Que así sea, muchacho, que así sea. El fuego se ha convertido en brasas. Las estrellas están empezando a palidecer en el cielo y mi historia ha llegado a su fin. Ahora tú eres el guardián de estos recuerdos, el portador de estas advertencias. Llévala con cuidado, compártela con sabiduría y nunca olvides que en algún lugar del desierto de San Luis Potosí, en las montañas áridas donde una vez brilló la plata más pura de México, todavía camina el espíritu de un hombre que aprendió demasiado tarde que hay cosas más valiosas que el oro. Que descanses bien, muchacho, y que tus sueños estén llenos de sabiduría.